Bueno, el régimen patrimonial, pues hay que conceptuarlo y acudimos a la Constitución en primer lugar, donde hace alusión en el 132. No quiero ir, pero bueno, 132, la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y comunales, inspirándose en las 3 IES. Por tanto, esto sí es susceptible de caso. Las 3 IES, inembargabilidad, imprescriptibilidad, os digo, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, ¿sabéis lo que supone? Inalienabilidad, ¿qué es? Que no pueden ser objeto de comercio. Es decir, no se pueden vender ni arrendar, alquilar, no se puede. Es un bien extracomercio. Imprescriptibilidad quiere decir que, bueno, esto es una figura del derecho civil que se llama usucapión o prescripción adquisitiva, que es adquirir la propiedad por el uso del tiempo, ¿no? Bueno, pues los bienes demaniales no pueden ser adquiridos nunca por este tipo de prescripción, por la prescripción adquisitiva o usucapión. Y luego la inembargabilidad, pues que no pueden ser embargados por ninguna otra administración. Pero nótese que son para los bienes de dominio público o demaniales, y luego los comunales, que es un bien solo de las entidades locales, pero que también es demanial, de dominio público, porque está afecto a que lo usen todos los vecinos. Continúa en el 2, los bienes de dominio público estatal que determine la ley. Vale, hay 2 tipos de demanio. Bueno, si yo digo bienes de dominio público demanio, más o menos lo conceptualizáis, ¿no? Hay 2. El demanio artificial, que es el que se determina por una ley, dice, son los que se determinen por una ley. Y en todo caso, los que ahora voy a mencionar, que se llama demanio natural. El demanio natural no puede ser desafectado ni descatalogado de demanio nunca. La zona marítimo terrestre, las playas, el mar territorial, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma, eso no puede dejar de ser nunca demanio. Se puede denominar dominio público o demanio. Vale, por demanio artificial, el que se determine por ley, y natural, el que dice la Constitución. Entonces ya bueno, sí, tenemos dos tipos de bienes todavía. Por la ley se regulará el patrimonio del Estado, son 4 los tipos de bienes. Aquí está el tercero, el patrimonio del Estado son los bienes patrimoniales, bienes de derecho privativo, que también se dice, bienes privativos. Y el 4º tipo, patrimonio nacional, que son los bienes afectos o afectados, se puede decir de 2 formas, al uso de la corona, pues en los palacios reales y demás. Bueno, para saber lo que es el demanio natural, acudimos muy brevemente al Código Civil, tampoco el 339. No vamos a hacer un análisis pero sí que sepáis esto, ¿no? Que el demanio o bienes de dominio público son los que están afectos a 3 cosas. Y esto tenéis que tenerlo muy claro. 1, al uso público, al servicio público o al fomento de la riqueza nacional. Pongo ejemplos de cada uno de estos. El que está afecto al uso público, el uso que hacemos todos libremente por las calles, por las carreteras, por las aceras, los parques. El segundo, el que está destinado al servicio público. Ahí ya no podemos usarlo todos libremente, pero está destinado a dependencias de prestación de servicios públicos. Un consistorio, el edificio de un ministerio, pues eso es. Y luego, fomento de la riqueza nacional está reservado pues para las minas, canteras y demás, que son para la riqueza nacional. Bueno, y luego, ya descendiendo a la ley que regula esto, bueno, hay que decir que el régimen patrimonial tenemos un régimen general y un régimen especial. Nosotros en el epígrafe nos pone derecho administrativo general, ¿no?
Por tanto, la parte especial del derecho administrativo, o sea, aquí la parte general es la 33/2003 y los bienes de derecho especial son, o propiedades especiales, todas aquellas leyes, ley de montes, ley de minas, ley de carreteras, ley de ferrocarriles, que regulan propiedades especiales. Eso obviamente no lo estudiamos, solo estudiamos el régimen general. Bueno, yo me apuntaría también el reglamento. La ley es la 33/2003 y el reglamento el 1373/2009, por el que se aprueba el reglamento de la ley. Bueno, lo primero que hay que conceptualizar que esto es susceptible de caso. Ahora os diré por qué es susceptible. El artículo 3 de la ley 33/2003 da el concepto positivo y negativo de lo que son bienes. Es decir, te dice lo que son y te dice lo que no son. Y esto, ahora cuando diga el listado de lo que no son, pues en algún caso práctico me lo pueden meter y me decirme si esto va por el régimen patrimonial o no. Te dice de forma positiva, la conceptualización positiva. El patrimonio de las administraciones públicas está constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza, y el título de su adquisición o en aquel virtud de los cuales hayan sido atribuidos. Es decir, cualquier tipo de bien y derecho. Hay distintos tipos de bienes: bienes inmuebles, bienes muebles, bienes semovientes y bienes incorporales. Pues bienes muebles y inmuebles sabemos lo que son. Los semovientes son los que se mueven solos, las ovejas, las cabras, las vacas. Y luego los bienes incorporales, pues son patentes, marcas, todo esto que, por ejemplo, la plataforma de contratación. Eso está dependiendo de Hacienda, en concreto de la Dirección General de Patrimonio. ¿Por qué? Porque es un bien inmaterial. Es un bien inmaterial la plataforma de contratación. No se incluye en dicho concepto, y ojo con esto, el dinero, los valores, créditos y demás recursos financieros del tesoro y de los tesorillos. Bueno, ya sabéis que se llaman tesorillos a los de los organismos públicos. Que no se, Sí, ¿no? Hasta aquí yo sí llego de gestión financiera. Esto lo habéis visto, que no se integra su patrimonio en el tesoro, sino que tienen sus propios tesorillos, los tesoros de... Vale. Clasificación. Bueno, de los 4 que he dicho, 2 no hay mucho que estudiar. Patrimonio nacional, pues con saber lo que es más que suficiente. Ahí no vamos a entrar, tiene su propia ley. Bienes comunales, pues con saber lo que es más que suficiente, porque esto se rige en la Ley de Bases de Régimen Local y en algún reglamento, porque esto es solo para entidades locales, ¿no? Son las dehesas que se comparten entre los vecinos, pues para las partidas de leña o para pastar vacas y todas estas cosas, pero que con saber... Entonces, ¿nosotros qué vamos a estudiar aquí? Los otros 2 tipos, bienes demaniales y bienes patrimoniales. Son los que nos van a preguntar y que son más de aplicación en la AGE. Bueno, ya sabemos cuántos tipos de bienes demaniales hay. 2, artificiales y naturales. Dice, se consideran bienes de dominio público. Bueno, doy primero el concepto. Dice, son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados, afectos o afectados, sabemos lo que es, ¿no? Es decir, que está reservada su utilización a algo concreto. ¿A qué? Al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que, bueno, aquí la ley ya deja de lado lo del fomento de la riqueza nacional, eso lo decía el Código Civil, porque cada vez menos se utiliza esto, ¿no? De fomento a la riqueza nacional. Se consideran bienes de dominio público estatal los mencionados en el 132.2, los que determina una ley, y los naturales, que son la zona marítima terrestre, etc. Vale. Régimen jurídico aplicable a uno y a otro.
Bueno, y esto alguna vez, y esto es susceptible de preguntar en caso práctico, porque se tiende a simplificar, no, los bienes privativos o bienes de dominio privativo o patrimoniales se rigen por el derecho privado y nos quedamos tan a gusto. Eso es simplificar demasiado. Se rigen por el derecho privado en algunas cosas. En algunas otras se van a regir por esta ley, por el derecho administrativo. Y eso puede llevar, entonces os digo. Voy primero con los bienes de derecho, o sea, los bienes de dominio público. Se aplica en primer lugar las leyes y disposiciones especiales. Es decir, si ese bien tiene una ley, sabéis que lex specialis deroga generalis. Es decir, si un bien tiene una ley especial, primero la ley especial. A falta de norma especial o supletoriamente por la ley 33/2003. Después por el reglamento. Y por último, en todo lo supletorio, pero ya hemos tenido que pasar por toda esta secuencia de normas, si algo no está en ninguna de estas, podemos acudir al derecho privado, al Código Civil. ¿Qué pasa con los bienes patrimoniales? Que vamos a llegar antes. No vamos a pasar por tantas cosas y vamos a llegar antes al derecho privado. Dice, empiezo con bienes patrimoniales. Son bienes y derechos de dominio público, perdón, dominio privado o patrimoniales, los que siendo de titularidad pública, muy sencillo, no tengan el carácter de demanial. Luego, ¿qué va a determinar si es privativo o pues que estén afectados o no? Si un bien está afectado a algo, ya es demanial. Si no tiene afectación, por defecto es privativo. Se consideran bienes patrimoniales en todo caso, es decir, que no, estos bienes que voy a decir no pueden estar afectos, ¿no? Los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones de capital, bueno, resumiendo un poco, ¿no? Para no... Todos los productos de los bienes privativos serán siempre privativos. O sea, lo que produzca un bien privativo, derecho de arrendamiento, los frutos y productos de un bien privativo, dice los derechos que se deriven de cualquier naturaleza de los bienes patrimoniales. Bueno, pues vamos a ver qué normativa se aplica. Pues dice, y esto bien apuntado, subrayado, como lo estáis viendo. Se rigen por la ley 33/2003, por tanto, por derecho administrativo, aunque se llamen privativos, respecto de la adquisición, administración, defensa y enajenación, se rigen por la 33/2003 y normativa de desarrollo. Después dice, supletoriamente se aplican las normas de derecho administrativo en todas las cuestiones relativas a las competencias para adoptar actos administrativos, por derecho administrativo, por la 39, y para todo lo demás, derecho privado. Vale, para dictar una resolución sobre un bien privativo, ¿lo tenemos que hacer por la 39 o por el derecho privado? Por la 39. Por la 39, muy bien. Bueno, luego en formas de adquisición, aquí voy a pasar un poquito más a esto, es más propio de ser preguntado en test, porque esto no tiene mucho encaje en un caso práctico. Entonces voy a decir meramente los modos de adquisición sin entrar a desarrollarlo porque no tiene mucho sentido, ¿no? Si tenéis alguna duda, pues, pero vamos. Son formas de adquirir los bienes, pues, por atribución de una ley, a título oneroso.
de forma voluntaria o forzosa. ¿Qué es a título oneroso de forma forzosa? Expropiación forzosa. Exactamente, ¿no? Una compraventa forzosa es una expropiación forzosa, ¿no? Te pagan un justiprecio y me quedo con tu bien, aunque no quieras vendérmelo. Entonces, por herencia, legado o donación, esto sería a título gratuito. Por prescripción adquisitiva, la usucapión que dijimos antes, que no va a caber para los demaniales, o por ocupación. Bueno, aunque no lo dice, pero ahora como está, yo añadiría o pondría aquí ocupación barra acrecimiento. ¿Sabéis lo que es acrecimiento? Por lo que está pasando ahora en La Palma. ¿Qué pasa con las fajanas esas de... ¿Eso de quién es? Bueno, ahora os lo digo, ¿no? Pero eso es acrecimiento. Acrecer es cuando un bien, por ejemplo, yo tengo esta parcela y esta parcela se acrece. Por ejemplo, si esta parcela pues llega hasta aquí, pues se me genera todo esto de acrecimiento. ¿Esto de quién es? Pues es una forma de adquirir también, que es por acrecimiento. Se adhiere la nueva propiedad, se adhiere al que ya venía utilizando. Bueno, tampoco es muy allá de susceptible de... Vamos a ver las prerrogativas de la administración. Aquí sí podemos meter algunas cositas, nos pueden meter algunas cositas en el caso práctico, que nos dé una situación de un bien patrimonial o de un bien demanial y que nos diga la administración aquí qué puede hacer. Bueno, son prerrogativas de la administración. Bueno, la ley en el artículo 32 dice inventario y registro. Bueno, más que un derecho aquí, esto parece una obligación, ¿verdad? Las administraciones tienen obligación de inventariar todo, registrar todo, inventariar todos los tipos de bienes, muebles, inmuebles. Después, esto sí parece una facultad de investigación. Y es que pueden promover todo tipo de investigaciones cuando presuman que un bien puede ser suyo. Bueno, aquí vamos a tener, para todas estas cositas que os voy a decir, básicamente dos organitos que van a ser siempre los mismos. Por un lado, la Dirección General de Patrimonio del Estado y el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda, Ministra de Hacienda. Entonces, el competente para incoar un procedimiento de investigación es la Dirección General, titular de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Otra facultad es la facultad, esto es muy de derecho, ¿quién ha hecho derecho aquí? Esto es muy de derecho, Néstor, de derecho civil, ¿no? De derecho romano, de deslinde, que también se conoce como amojonamiento. Tiene un nombre así un poco tal, ¿no? Pero amojonamiento son, habéis visto los mojones estos en el campo, ¿no? Que lo que hacen es determinar la delimitación de propiedades. Bueno, pues ese deslinde de terreno lo puede hacer de oficio en sus bienes la administración. Otra facultad es la facultad de recuperación. ¿Cómo se llamaba esto, Néstor? ¿Tú te acuerdas? Hay dos tipos de interdictos. Interdictos para retener la posesión y para recuperar la posesión, creo que era. Muy bien, exactamente. Hay dos, son figuras, como digo, de derecho civil. Esto de recuperación es el interdicto de recuperar o interdicto de retener. Son figuras, ¿os acordáis que antes decía la ley 3092? No se admiten interdictos contra la administración. Ahora no lo dice así. Ahora dice que no se admiten acciones posesorias. ¿Os suena en la 39 que se diga que no se admiten acciones posesorias? Esas acciones posesorias son procedimientos sumarísimos donde determina un juez pues quién tiene la posesión, no la propiedad, sino la posesión de un bien, ¿no? Y aquí es que si a alguien le quita o le ocupa un bien a la administración, pues la administración puede, tanto es así que cabe aquí el desahucio administrativo. Esto es importante, ¿eh?
Desahucio administrativo es que la administración no tiene que acudir a un juez si se le mete un ocupa en un bien, ¿no? Entonces no tiene que acudir a un desahucio judicial, sino ella misma puede desahuciar a quien ocupe sus bienes. Bueno, vamos a entrar ya de lleno en dominio público. Vamos a ver sus usos, cómo se caracteriza y demás. Dominio público. Bueno, el dominio público tiene 3 elementos, pero pregunta de examen, ¿cuál será el elemento diferenciador de los bienes de dominio público? Son 3. Uno de esos, ¿cuál va a ser? Y va a ser el diferenciador. La afectación. Muy bien. Vale, pues primer elemento y diferenciador, afectación. Segundo elemento, el elemento subjetivo, es decir, el sujeto que ostenta la titularidad, que será siempre una administración pública. Y el elemento objetivo u objeto es el bien en cuestión, ¿no? Que hemos dicho que puede ser pues, bienes de todo tipo, muebles, inmuebles, etc. Régimen jurídico, la aplicación de las 3 síes se rigen por la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Bueno, pues vamos a ver la afectación y formas de afectación. Bueno, hay afectación expresa, tácita y concurrente. ¿Qué es la afectación expresa? Pues es cuando el órgano competente dicta una resolución afectando ese bien. Bueno, esto es preguntable en el caso práctico, ¿eh? El órgano competente en la AGE para realizar la afectación es el titular, ministro o ministra de Hacienda, previa instrucción del procedimiento por la Dirección General de Patrimonio. La tácita, hay una serie de supuestos tácitos donde destaca principalmente el de los instrumentos urbanísticos. Por ejemplo, cuando se aprueba un instrumento urbanístico, ya se está haciendo una afectación tácita de los bienes. ¿Se entiende esto? A lo mejor no mucho. Imaginaos que un municipio hace pues un plan de ordenación urbana de su municipio. Aquí te dice, aquí va a ir pues pisos, aquí va a ir un parque público, pues ya estoy haciendo una afectación tácita sobre este terreno. ¿Vale? Este terreno que tendrá que la administración adquirirlo, ¿cómo? Expropiando, si hay que expropiar, se expropia a quien sea. Aquí va a ir un parque, y si hay que expropiar, se expropia. Y ese parque, ¿cómo va a estar afectado tácitamente? O sea, no voy a expropiar y después resulta que lo voy a utilizar para otra cosa. Eso es una afectación tácita. Bueno, y luego la concurrente, esta me importa menos, vamos, es aquella sobre la que un bien concurre en distintos usos. Pues que se le dé distintos fines, vamos. Bueno, la desafectación, exactamente el camino de vuelta. Va a ser lo mismo. Para desafectar un bien tiene que decretarlo el titular del Ministerio de Hacienda previa instrucción de la Dirección General de Patrimonio. Bueno, y luego la figura de la adscripción. Vamos a ver si puedo... la adscripción se va a dar solo respecto de, o sea, cuando las administraciones territoriales adscriben bienes a sus organismos públicos dependientes. Por ejemplo, que el Ministerio de Fomento adscriba un bien. ¿Alguien es de Madrid? ¿No? No soy de Madrid. Sí, sí, hay gente de Madrid. Vale. Bueno, no sé si conocéis en Nuevo Ministerios la placita que hay enfrente del Corte Inglés. Sí. Que hay la estacioncita que han hecho el anuncio este de Soy un duende, eso lo han hecho ahí.
Bueno, pues eso es un solar de Adif. Entonces, bueno, es un solar, en este caso privativo, ¿no? Porque lo alquila y demás, pero el ministerio en su momento adscribió todos esos terrenos para que Adif hiciera la estación de nuevos ministerios y le sobró terreno. Ese terreno lo ha convertido en privativo y lo está rentabilizando, ¿no? Se lo alquila para hacer un parking ahí, al Corte Inglés. Bueno, pues cuando se adscribe ese bien, pasa automáticamente a ser un bien afectado. Entonces se convierte automáticamente y por defecto, cuando se adscribe a un organismo público, se convierte en demanial. Otra cosa es que después, si me sobra, lo puedo desafectar, ¿no? Pero en el momento de la adscripción dice, la adscripción llevará implícita la afectación del bien que pasará a integrarse en el dominio público. Por tanto, si me preguntan lo que es o cómo puedo definir la adscripción, es otorgar la titularidad de un bien privativo a un organismo público dependiente, pasando a estar afecto al servicio o al uso público. Los bienes y derechos de la AG podrán ser adscritos. Fijaos cómo lo dice, porque he dicho yo que eran los bienes privativos, o sea, lo que se adscriben cuando son privativos a los organismos públicos y se convierten de maniales, porque dice, los bienes privativos de la AG, los privativos, podrán ser adscritos a sus organismos públicos dependientes para su vinculación directa a un servicio. No te adscribo un bien para que hagas con él lo que quieras, te lo adscribo porque lo necesitas para prestar un servicio. Por eso se convierten directamente en demaniales. Bueno, procedimiento de adscripción, lo bueno es que es exactamente lo mismo, son los dos mismos de siempre. Declara la adscripción el Ministerio de Hacienda, ministro, titular, ministro o ministra, previa instrucción de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Desadscripción, lo mismo. Vale, y ahora vamos a ver destino. Esto quizá es lo más preguntable o más susceptible de caer en un caso práctico. De hecho, hay casos prácticos. No sé si ya hemos hecho aquí alguno. Hemos hecho aquí alguno de una concesión demanial. Vale, pues esas preguntas son sobre esto, sobre las concesiones demaniales y demás. Diferenciarlas de las concesiones de la ley de contratos, pues hay que tener muy claro esto, ¿vale? Tipos de uso de los bienes de dominio público. Son 3. Común, especial y privativo. ¿Qué es el uso común de un bien de dominio público? Pues el que podemos hacer todos sin excluir a nadie. Se considera uso común el que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso de uno no impide el de otros. Circular por las calles, las playas, pescar, no va a requerir uso habilitante. Vamos al uso especial. Mucho cuidado con esto, que es bastante preguntable. El uso especial es cuando se hace un uso intenso. Intenso quiere decir que desplazo a la utilización de otros, ¿no? Dice, uso que implica un aprovechamiento especial del dominio público sin impedir el uso común, pero que supone una concurrencia de circunstancias tales que por escasez o rentabilidad o demás determinen un exceso de utilización. Bueno, esto, por ejemplo, bueno, ahora os pongo, porque las hay de 2 formas, ¿no? El título habilitante será si requiere instalaciones desmontables, será por autorización, y ahora os pongo un ejemplo, y aunque sea por instalaciones desmontables, si supera los 4 años siempre va a ser concesión. Pongo un ejemplo. Si un bar quiere poner una terraza,
O sea, pide una zona de acera para poner una terraza donde desmonta y monta todos los días las mesas y las sillas. Pues lo pide por un periodo de 2 años, que requiere autorización o concesión de esa autorización. Autorización, ¿eh? Autorización, son bienes desmontables y no supera 4 años. A ver, cuando se entiende instalaciones desmontables, imaginaos que ahora un bar pide el mismo trozo de acera, pero quiere poner ahí una carpa fija con una calefacción y quiere acristalarlo y poner unos banquitos de piedra, pues eso ya no va a ser instalaciones desmontables, ¿vale? Igual que si pido con instalaciones desmontables, pero es por más de 4 años, las mesas y las sillas por más de 4, ya no es autorización, sería concesión. Vale, y tercer tipo de uso, el privativo, el que solo lo uso yo. Esto va a ser siempre concesión. Dice, uso que determine la ocupación de una porción de dominio público, de modo que excluya la utilización de otras personas. Bueno, y te dice, título habilitante siempre va a ser concesión. O, por ejemplo, si es, vamos a ver, también requiere concesión si es sin ser privativo, pero es especial, pero utilizando instalaciones fijas. Por ejemplo, un vado. Un vado no es que haya ninguna instalación, pero como es un bien que desplaza a los demás, un bien tengo preferencia yo de uso. O estas plazas de minusválidos que la tienen reservada. Ojo, estas plazas de minusválidos, pero las que ponga la matrícula. Porque si no pone la matrícula, no es un uso privativo. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿sabéis lo que en vuestras ciudades seguro que hay hora o se llamará similar, ¿no? Esto de el tiquecito del coche. Vale, la utilización con el ticket del coche, ¿qué es? ¿Un uso especial o privativo? Cuando sacamos el ticket del coche, ¿qué nos están dando? ¿Una autorización o una concesión? Una autorización. Es una autorización. Pero si a mí, porque yo vivo en el barrio, me dan una plaza siempre la misma para mí, ¿eso qué sería? Una concesión, ¿no? Sí. Por tanto, si la plaza de minusválido no tiene asignado un coche fijo, pues eso tienes que tener autorización para usarlo. Pero si es un coche fijo, el que solo la puede usar sería por concesión. ¿Se entiende esto? Es que no sé qué ejemplos aquí poner para que se comprenda, pero vamos, puedo poner otros. Pero el SARE, es decir, bueno, lo que tú has dicho, que Sí, en Málaga se llaman SARE, sí. es privativo, ¿no? Es decir, es privado, No. me refiero, o especial o qué. No, no, es especial, es especial. Es especial. ¿Por qué es especial? Pues porque, vamos a ver, estás utilizando temporalmente. A ver si me explico. Tiene la misma figura que la instalación desmontable. Tú dejas ahí el coche no de forma fija y permanente, sino que lo utilizas por el tiempo que lo dejes ahí. Ahora, si ya fuese una plaza fija para ti, por eso digo, la plaza fija con una matrícula para un coche en concreto, eso no es una autorización, es una concesión porque es como si fuese una instalación fija, es una cosa fija para el usuario. Por tanto, aquí, esto en una de las clases, que incluso el chico fue a mirarlo y todo, y efectivamente, ¿no? En una de las clases nos debatíamos en lo siguiente, que os lo voy a trasladar a ver qué opináis, ¿no? Me hizo un chico cuando expliqué esto. Bueno, yo en mi barrio, que hay esto, ¿no? Lo de la hora, pero para los residentes tenemos, me dan una tarjeta y en la zona verde podemos aparcar ahí sin que nos cobren, ¿no? Y me dice, ¿y esto que la tarjeta que me han dado qué es? ¿Una autorización o una concesión? Y yo os pregunto, en este caso, del residente, ¿que es una autorización o una concesión? Concesión. Yo diría que es una autorización. Bueno,
Concesión diría, porque va a tu persona, ¿no? No puede aparcar Bueno, yo otro coche, ¿no? Yo Se diría puede que aparcar otro coche. Cuando, Ah, sí se puede, ¿verdad? sí Sí se se puede. puede. Entonces Sí, sería sí. autorización. Sí se Ay, puede. Sí se puede. a ver, no sería Néstor. una concesión dada a una pluralidad de personas determinadas y únicas. Es decir, a las 7 personas estas les das el uso privativo de una plaza. Es que no es que eso yo le pregunté yo, pero no es así. Él me dice, yo no tengo una plaza. De hecho, si yo llego con mi coche y está en toda la zona verde, yo no puedo aparcar ahí. Entonces, claro, entonces ya dije, eso es autorización. Yo dije, si a ti lo que te ha asignado el ayuntamiento es una zona para ti, para que tú la utilices siempre en la calle, eso sería concesión. Pero dice, no, no, ahí lo único que tenemos es un uso preferente, pero si está ocupado, yo no me quedo sin aparcar. Entonces es autorización. Si fuese lo que dicen estos, sería concesión. ¿Me explico? 7 personas tienen estas 7 plazas. Pero no, ahí es apáñatelas y si aparcas en la zona verde no se te cobra. Pero si está llena la zona verde, pues te vas a otro sitio. Pero ¿y si solo es a tu persona? Sí, es a tu persona, es una autorización a tu persona, pero no se asigna un bien concreto a tu persona. Sí, te dan como la posibilidad de que Te si... da un uso pues preferente porque es gratuito, lo puedes dejar ahí toda la noche, pero no es este, o sea, es a tu persona la plaza de garaje a minusválidos que pone de uso solo para el vehículo con matrícula tal. Ese espacio asignado a ese espacio concreto, asignado a una persona concreta, es una concesión. ¿Vemos la diferencia entre eso y el, cómo me has dicho que se llama en Málaga? SARE, ¿no? El SARE, pues vamos, en Madrid no hay esa posibilidad. En Madrid hay 2 zonas, verde y azul, pero los residentes pueden aparcar en la zona verde sin pagar, pero no se asigna ninguna plaza, no sé si en alguna ciudad no se asigna una plaza concreta. No, aquí también va por zona. Vale, ha quedado un poco... Vale, y luego esto es referido, esto ya viene en el reglamento, pero bueno, por si acaso, si se va a hacer un uso anormal ahora pongo un ejemplo, si se quiere hacer un uso anormal del bien de dominio público, es decir, para utilizar algo distinto para lo que está hecho, va a requerir autorización. Os pongo un ejemplo. Si yo quiero rodar una película en medio de la Castellana, o en la Castellana no está hecho, la Castellana está hecha para que rueden los coches y las personas, pero no para hacer películas. Entonces, eso requiere autorización. Los rodajes de películas en bienes de dominio público, pues no sé qué más usos especiales, anormales. Conciertos en parques. Muy bien, pues exactamente, pues un concierto en un parque, exactamente. Eso es un uso anormal del bien de dominio público. Bueno, voy ahora a decir algunas cositas sobre las autorizaciones y las concesiones, ¿no? Empezamos con las autorizaciones. Las autorizaciones nunca van a poder durar más de 4 años. De ahí que cuando hemos dicho que el del bar, si va a superar, aunque sea con instalaciones desmontables, pero supera los 4 años, tiene que ser concesión, porque la autorización nunca puede durar más de 4. El otorgamiento puede implicar contraprestación mediante tasa o canon. Posibilidad de revocación. En cualquier momento pueden ser revocadas unilateralmente por la administración otorgante. Vamos con las concesiones demaniales. ¿Os acordáis? Creo que ese es el caso que hicimos, que había un liste, decía una de las preguntas. Mencionen las diferencias entre una concesión de la ley de contratos y una concesión demanial. ¿Os acordáis? Que dijimos una dura 75 años y otras son 40, 25, 10. Bueno, pues ahora vamos a ver las características de la concesión demanial y yo añadiría ahí, si queréis, pues ese pequeño listadito para no confundirlo, porque esto es muy de caso práctico,
Bueno, las concesiones demaniales te dice que se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, como regla general. Nótese que las autorizaciones no, las autorizaciones no es, las autorizaciones es que se otorga a todo aquel que cumpla con los requisitos. Aquí la concesión demanial, como desplaza a otros, pues tiene que ser por concurrencia competitiva, con forma general, o puede ser, bueno, en el caso que nos pusimos fue por adjudicación directa, ¿os acordáis? Lo de la mina. Bueno, pues excepcionalmente puede ser por concesión directa con el requisito de que tiene que ser por circunstancias excepcionales de interés general debidamente justificadas, que el caso era si estaba debidamente justificado o no, lo de la concesión directa. Ese otorgamiento puede ser gratuito o implicar una contraprestación por tasa o canon. La formalización es mediante documento administrativo que se inscribe en el registro de la propiedad. Esto ya es una diferencia con la concesión de la ley de contratos. En la ley de contratos, la concesión también se formaliza por el contrato en documento administrativo, pero no se inscribe en el registro de la propiedad. Este sí. Duración de la concesión demanial, 75 años máximo, mientras que las concesiones de la ley de contratos son 40, 25 y 10, como ya sabéis, ¿no? Bueno, aquí hemos dicho que en una concesión demanial lo que se cobra es una tasa, ¿no? Tasa o excepcionalmente canon, pero tasa. ¿Qué es lo que se cobra en una concesión de la ley de contratos? Una tasa no va a ser. ¿Cómo se llama? Canon. No. No. Tarifa. Tarifa. Que te lo define la ley de contratos. Una tarifa, le dice, es una prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria. Y diréis, ¿y eso qué es? Pues nada, nos quedamos igual. Es decir, no es un tributo, pero es una prestación patrimonial pública, por tanto, lo otorga, vamos a ver, lo que cobra, o sea, ¿qué sería una tarifa? Es que yo tenía entendido que tarifa es lo que cobra el concesionario y canon es lo que paga el concesionario. No sé si... Es decir, una concesión de una autovía. Sí. Cobra tarifa a los usuarios y le paga un canon a la administración por... Sí, vale, lleva razón. Sí. Yo estoy preguntando por lo que pagan los usuarios por el uso de ese servicio público. Me vais a decir si esto es una tasa o una tarifa. Se adjudica el uso de una carretera por peaje y te dice la administración. Bueno, me vais a decir para empezar si esto es un contrato de qué es este contrato. Te dice la administración, mira, constrúyeme la carretera y te voy a pagar yo, te voy a pagar 1 millón al mes, o sea, construye una carretera y durante 12 meses la explotas, vamos, la gestionas, mejor dicho, la gestionas, yo te voy a pagar 1 millón al mes y tú, cada coche que pase, lo paras y le cobras 1 euro que me lo das a mí para pagar el servicio. ¿Se me sigue? ¿Es un poco, se sigue el caso? Vale. Eso que cobra el contratista, vamos a llamarle, ¿qué es? ¿Una tasa o una tarifa? Una tasa. Tarifa. ¿No? Tasa. ¿A dónde va? Porque es tributario. Muy bien. ¿Por qué? Porque va a las arcas de la administración y ayuda a pagar el servicio. Pasen más o pasen menos coches, ¿el cuánto cobra al mes? 1 millón. Mi trabajo es cobrar a los que pasan.
pero pasen más o pasen menos, por tanto, eso no es un contrato de concesión, eso es un contrato de obra y de servicio, de explotación de servicios, ¿sí? Distinto es si te digo, mira, constrúyeme la carretera, yo no te voy a pagar y tú te quedas con lo que lo explotes y con los coches que pasen. Y le cobras 1 euro a cada coche que pase y eso te lo quedas tú. Eso sí es una tarifa, porque eso no va destinado a la administración, sino esto va al bolsillo del contratista en concepto de explotación. Una ¿Vémoslo? duda, Julián. ¿Sí? Y ahora, aparte de esto, ¿vale? Sí. Si tú, en fin, ¿no sería un precio público? Si ya si me dice eso, porque claro, una tasa, Yo ¿no? creo que, a ver, la diferencia entre tasa y precio público era que en la tasa el ciudadano no tiene opción, ¿no? O sea, o bien La es tasa es obligatoria como, sí, que no tienes ese servicio en lo privado. en lo privado. Mm, Es que yo con eso me dudo mucho también, con el derecho, con los precios públicos y las tasas, porque claro, muchas veces pienso, por ejemplo, un curso, que sé que se considera precio público, ¿vale? Pero yo digo, bueno, pero si ese curso, ¿no? Como que me plantea muchas dudas. vale, yo, si no recuerdo mal, ahora me corregís, pero la tasa tiene que darse dos características. O bien que no hubiera alternativa en el sector privado, o bien que habiendo alternativa en el sector privado, sea algo obligatorio de realizar. Por ejemplo, es obligatorio, yo no elijo sacarme el carné o no, yo me tengo que renovar el carné por narices, ¿vale? Es verdad que al margen no hay servicio público, pero es que eso es algo que obligadamente, ¿no? Lo tengo que sacar. Por ejemplo, lo que se paga en concepto de examen, pues, pero es porque es obligado. Si tú te quieres examinar, tienes que pagar. No sé si me estoy explicando. Es que yo creo que, por ejemplo, una autopista en realidad es un precio público, porque tú, aquí, por ejemplo, en Málaga tenemos varias. Yo puedo tirar por la carretera gratuita o Sí, tirar por la yo creo que es un autopista. precio público, sí. Sería un precio público, lleva Pero razón. si la carretera es una mierda, por decirlo en plata, no tienes opción. Sí, Si sí tengo que ir por tienes. un camino de cabras o una autovía, si tuviera dos autovías y pudiera Sí. elegir qué autovía, a lo mejor es No, más a ver, caro. es que Pero en si no Madrid haciendo pasa, por fe, ejemplo, en Madrid pasa. En Madrid tienes una pública, además en buenos trozos hay una pública al margen de las R, ¿no? De las radiales que. Lo que pasa, claro, esta se atasca de coches, entonces hay gente que prefiere pagar y se va por aquí. Pero yo creo que en este caso es un precio público. En todo caso es un tributo, ¿no? Es verdad que la ley de contratos habla de tasa y demás, pero no diferencia entre tasa y precio público, lo mete todo en el mismo saco. Pero en puridad, ya que me preguntas, pues yo creo que efectivamente este caso sería un precio público. Néstor cree que no, Depende, ¿no? ¿De qué dependerá depende? de si la R5 es una concesión administrativa o una explotación de servicio, ¿no? Pues si es una concesión administrativa, si el que se ha hecho la carretera y le dan 25 años de explotación, entonces asume el riesgo operacional. No, o sea, que no sé. Que en ese caso es una tarifa. Que en ese caso es una tarifa, no sería ni tasa ni precio público, ¿no? Dice, sí, lleva Claro, razón. pero es que hay veces que lo que dice Néstor, si el precio público, si hay una alternativa, pero si aquello es un camino que está muy mal, que a veces las cosas no entran en una definición, es que la Sí, definición eso es está para... claro. Sí, está claro que hay veces que no está claro, ¿no? Que la ley te da unas categorías, pero no siempre es fácil de meter ahí. Por ejemplo, y esto es gente que sabe, hay tributaristas que dicen que para sacarte el título de universidad es un precio, lo que pagas es un precio público, otros dicen que es una tasa. Y son expertos. claro, es que hay opción en yo el creo que la privado. diferencia es que el servicio que te prestan sea susceptible de prestarlo de forma privada. Entonces, en el caso de la autopista, yo no veo que sea un precio público, porque tú no puedes elegir por irte a una autopista privada. O sea, siempre va a ser pública, ¿no?
Es que Yo creo que pensaba que era... ahí está la diferencia. Que yo pensaba que no es, sino que tú tengas la opción de hacerlo de manera ya, sí, privada, ya sé lo que no, dice Lorenzo, no sí, de... ya. No sé. Porque el precio público a solicitud voluntaria. Claro. El ejemplo, yo por ejemplo, que soy agente de Hacienda, el ejemplo más básico que te ponen es el de la piscina. Tú puedes ir a la piscina municipal o puedes ir a una piscina de un gimnasio, por ejemplo. Exactamente. Entonces, en ese caso, pues Eso es sería un un precio, precio ¿no? público, porque Claro. tú puedes elegir irte a una piscina de un gimnasio o de alguien de algún negocio. Exactamente. Sí, sí. Por eso yo veo que la autopista no puede ser un precio público. De todas formas, yo me estoy metiendo aquí en camisas Pero no de lo 11 sé varas, tampoco. que no me corresponde a mí. Esto es más de gestión financiera. No, ya te he Y- preguntado yo, pero es que es verdad que Vale. me rayo mucho con lo de las tasas y los precios Sí. públicos, porque los veo muy parecidos y después no sé. Bueno, tú hazte caso de tus compañeros, que es que tenéis todo mucho nivel y saben mucho de esto. Vale, pues eso respecto de las concesiones demaniales. Yo creo que ya, además, hicimos el caso. Y por último está otra figura llamada la mutación demanial. Bueno, la mutación demanial, a ver, lo digo coloquialmente y luego como lo dice la ley, es un bien que está escrito una cosa a escribirla a otra distinta. Por ejemplo, un bien que estaba escrito para uso público, pues se escribe a servicio público porque van a hacer ahí un ministerio. Pues dice, acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien con simultánea afectación a otro uso, de uso general o servicio público. Bueno, las mutaciones demaniales te dice que deben efectuarse siempre de forma expresa. Aquí no habla no de la posibilidad de tácita. Y es el mismo, los mismos. El titular de Hacienda instruyendo la Dirección General de Patrimonio del Estado. Y vamos a entrar ahora en el uso y demás de bienes patrimoniales, pero después de la publicidad. ¿Alguna duda?